Umberto Eco es un escritor italiano muy reconocido, primero porque es un intelectual y un investigador del estudio de los signos, llamado semiótica o semiología. De hecho, él se dio a conocer primero en el mundo académico como un investigador, como uno de las mentes más brillantes en el estudio de la comunicación, particularmente en el estudio de los signos. De pronto, allá a finales de los 80s, publica una novela que se convierte en una novela, en un bestseller, una novela muy famosa que se llama El nombre de la rosa. Entonces pasa del mundo académico al mundo literario. Salto que, por cierto, muy pocos intelectuales logran dar. Salir del corsé del trabajo académico para pasar al narrativo, al creativo, es un poco complicado. Al revés, no tanto. Yo veo mucho que escritores que trabajan en la imaginación pasan con mayor facilidad hacia el mundo académico, hacia el mundo rígido, al mundo de la investigación. Bueno, pero este es el caso de Umberto Eco. A partir de esa novela, El nombre de la rosa, que pasó también al cine con muy buena fortuna, es una novela espléndida que maneja por un lado la cuestión policíaca, pero por otro lado la erudición de los libros, la comunicación, la incomunicación y una intriga que se da en estos términos policíacos, como decía, porque hay un crimen en este monasterio donde un monje va a investigar y utiliza muchas técnicas que utilizan la investigación criminal de hoy. A partir de esa novela empezó a publicar con cierta regularidad novelas muy interesantes, algunas muy intrincadas, otras más simples. Una de las que recuerdo con mucho afecto es El péndulo de Foucault. Era una novela donde, digamos que investiga narrativamente las sociedades secretas, algunas de corte religioso, que existen en el mundo. Escribió otra novela muy interesante sobre la ruptura que hay entre la Iglesia de Oriente y Occidente, la conquista de Constantinopla, que es una novela con tintes fantásticos, muy interesante para conocer ese periodo post del Renacimiento. Y recientemente acaba de publicar una novela que se llama Número Cero, que es la que tengo aquí en la mano, que por cierto la pueden encontrar aquí en las tiendas de autoservicio de Celaya, donde Umberto Eco escribe, igual en esos tintes policíacos, una narración de cómo utilizar los medios de comunicación como una estrategia, como un ariete, como un arma en la lucha política e incluso en la lucha de los negocios. Cómo utilizar la comunicación como una llave de acceso al mundo de los altos negocios y al mundo de la alta política, y cómo se utiliza de alguna manera. Lo que hace Umberto Eco es decirnos cómo utilizan los políticos y los grandes empresarios a la comunicación. Se trata pues de la publicación de un número, de un periódico, donde se prepara un número cero que se empieza a dar a conocer, donde se van a revelar cosas que van a sacudir el mundo de los negocios y el mundo político. Es una novela donde nos dice que la comunicación no solamente es informar, sino también es una lucha por el poder y una manera de amagar al otro. Si tú no haces esto, yo voy a publicar ciertas cosas de ti. El objetivo finalmente no se logra. Hay un asesinato a la mitad de la novela que irrumpe los propósitos de comunicación, pero va diciendo Umberto Eco con mucha precisión cuáles son esos mecanismos que utiliza la prensa para acceder al poder, como una llave de poder. No por nada le dicen al periodismo el cuarto poder. En efecto, es un poder muy interesante que va más allá de informar, sino de crear incluso la conciencia de los ciudadanos. O sea, dice Umberto Eco en esta novela, el periódico no se nutre de las noticias, sino es quien construye las noticias. El periódico es el que construye las noticias. Digamos que coincide con una postura teórica de la comunicación, lo que se conoce como la agenda setting, es decir,
que los medios de comunicación van poniendo en la mente a los ciudadanos qué es lo que deben de pensar. Les va creando una agenda. Y van moviendo. Hay movimientos pantalla, por ejemplo, si hay un escándalo en un cierto sector de la política, sacan entonces otro escándalo que puede ser prefabricado para poder desviar la atención y hacer que el ciudadano piense en otras cosas y no se recargue hacia el lado, digamos, que tiene problemas en ese momento, o bien las empresas o bien el negocio. Alguna vez cuando era estudiante de la preparatoria me tocó ser parte de la fabricación de una noticia. Los periódicos se pusieron de acuerdo y empezaron a contratar a una serie de prostitutas que soltaban en los parques desnudas y les tomaban fotos para sacar notas de escándalo diciendo que los strippers nos estaban invadiendo en la Ciudad de México. Yo vivía en la Ciudad de México, entonces eran notas prefabricadas, notas falsas de una información que ellos mismos estaban elaborando. Me tocó presenciar una de esas escenas fotográficas, los policías por un lado tratando de impedir, corriendo y buscando a los demás refuerzos, los otros bajando a las muchachas de los autos lujosos para meterlos a una fuente que está ahí por periférico, más bien sí que está por el periférico, y por otro lado los fotógrafos ya postados por todos lados tomándoles fotografías a las dos mujeres desnudas que bajaron. Sucede que cuando vienen los policías y ellas venían de salida de la fuente, como está muy mohosa, se resbalaban en la pendiente, y yo estaba cerca, ayudé a las dos a salir. Bueno, también fui objeto de esa noticia y salí en una contraportada del periódico La Prensa. Entonces, les digo, el periodismo es un instrumento que no solo sirve para informar, sino también para manipular el poder. Este es mi comentario de hoy, y es la novela que recomiendo que lean los que estén interesados en la comunicación, El número 0 de Humberto Eco. Muchas gracias, muy buenas noches.